Muy bien, pues buenas tardes a todas. Bienvenidas a este primer webinar dentro de un ciclo de 4 webinars que van a tener, que están dentro del marco del proyecto Interconectadas Chain Things. Convocar aquí en el día de hoy, aunque siga entrando más gente y acompañándonos, es porque nos enmarcamos dentro de una estrategia que hemos diseñado 3 ONG que en colaboración, Jóvenes y Desarrollo, Bosco Global y BOLS. Entre las 3 ONG presentamos un proyecto en el año 2020 a la Agencia de Cooperación Española y este webinar es el resultado de esa propuesta que hicimos. Trabajamos en la estrategia de la ONU sobre el discurso de odio como un eje central de este proyecto. Y sobre todo lo que intentamos es promocionar la ciudadanía digital y responsable para prevenir los discursos de odio y la desinformación. Todo esto pues bajo nuestro marco de jóvenes interconectados e interconectadas para una ciudadanía global digital con un horizonte 2030 y dentro del contexto COVID y ya, bueno, Chain con esa idea de cambiar las cosas. Presentada un poco el proyecto donde está este webinar, parte de apoyo de otro espacio que tenemos que es el aula virtual y como parte de un recorrido más amplio dentro de la educación transformadora y de la educación hacia la prevención de estos discursos de odio. Tenemos la sesión de hoy, tenemos además esta formación de profesores, un itinerario formativo para realizar con jóvenes y esa parte de Changing es intentar dar una nueva mirada, intentar dar unas nuevas opciones, intentar trabajar con los jóvenes un pensamiento crítico y una acción crítica hacia la mejora de esa sociedad de redes sociales global en la que nos enmarcamos. Y bueno, pues vamos a comenzar con ese pequeño vídeo de presentación y de bienvenida que nos deja Paloma, de la coordinadora de PD de Jóvenes y Desarrollo. Buenas tardes y bienvenidas a nuestra webinar de hoy, Educando para el Bienestar Emocional y la Convivencia. Soy Paloma Montero, soy la responsable de Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global de la ONG Salesiana Jóvenes y Desarrollo. Y en nombre de nuestra entidad, en nombre de Jóvenes y Desarrollo, quiero dar las gracias en primer lugar a la Agencia de Cooperación Española por haber confiado y habernos ofrecido la financiación de nuestro proyecto Interconectados para transformar las redes sociales, en el cual enmarcamos esta webinar de hoy. Y por supuesto también dar las gracias a nuestros socios, Solidaridad Don Bosco y BOLS, con los que ya llevamos años trabajando y construyendo historias de educación, historias de solidaridad, historias de amor. Y muchas historias que nos quedan por escribir. Y también quiero dar las gracias y fundamentalmente a todas las personas que hoy nos queréis acompañar, dejando al lado vuestros quehaceres, vuestra familia, vuestros hobbies o simplemente vuestro descanso. Para todos aquellos que no nos conocéis, Jóvenes y Desarrollo es una ONG salesiana cuyo objetivo primordial es transformar la realidad a través de la educación y que cree firmemente que es la educación precisamente la herramienta fundamental para el cambio, para la transformación de la sociedad. Creemos además que los educadores y educadoras tienen el arma más poderosa, que es el poder educar a las cabezas pensantes, a las personas, y el poder entrenar el razonamiento crítico, siempre acompañado del corazón y de las manos. Desde el año 2015, todos nuestros proyectos han estado vinculados a los ODS de la Agenda 2030 y en concreto al objetivo 16 de la paz. Ha sido como piedra angular de todos los proyectos de educación para el desarrollo. Para nuestra ONG, la prevención es un fundamento, porque creemos que para producir cambios tenemos que adelantarnos al problema y evitar que ocurra, ¿no? Y para ello es necesario acercarnos a los jóvenes ofreciendo modelos de convivencia basados precisamente en la justicia y en el amor. Don Bosco, nuestro fundador, ya a mediados del siglo XIX, cuando la educación se basaba muchas veces en el castigo y en el miedo,
puso en marcha lo que actualmente llamamos el sistema preventivo de Don Bosco, que a día de hoy sigue siendo un modelo de inspiración y fundamento en todos nuestros programas educativos. Las redes sociales actualmente nos plantean grandes retos, ya que lamentablemente el odio se ha hecho en muchos casos protagonista y es el nuevo espacio en las redes sociales de recreo. Es el nuevo patio del colegio, donde se cultivan conversaciones, se cultivan juegos, discusiones, y es por ello que debemos actuar como educadores y educadoras, debemos actuar y educar desde ahí, acompañando y siempre cerca de nuestros jóvenes. Nosotros desde el año 2017 ya llevamos trabajando en estos espacios, ¿no? En la prevención del discurso de odio, ya que Google nos ofreció la puesta en marcha de un proyecto que tuvo bastante repercusión llamado Somos Más y que ha estado en marcha durante 3 años consecutivos, llegando a cerca de 80.000 jóvenes, 300 centros educativos y hemos formado a cerca también de 2.000 docentes, educadores y educadoras de tiempo libre. Con este proyecto hemos conseguido dar la vuelta al discurso del odio en las redes sociales a través de nuestras iniciativas y creemos que ha sido el fundamento de toda una estrategia en la que ya nos hemos hecho referentes y hoy os invitamos a que os unáis a nuestro movimiento. Creemos que es posible unas redes sociales pacíficas, creemos que es posible educar desde la paz, la tolerancia y el amor. Gracias por acompañarnos y esperamos que os guste mucho esta webinar. Muy bien, pues después de escuchar a Paloma Montero, nuestra responsable del Departamento de Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global de Jóvenes y Desarrollo, vamos a escuchar ahora un momentito también la bienvenida de Joaquín Rodríguez, que es el responsable de Educación para el Desarrollo del Consorcio de las Entidades Bosco Global y Vol. Buenas tardes, Joaquín, bienvenido, te damos paso. Gracias, Ana. Buenas tardes, bueno, y buenos días a los que se conectan también desde otras latitudes, ¿no? Y bueno, muchas gracias por participar en el webinar. Bienvenida a todas las organizaciones y a todas las personas, ¿no? Agradecer en primer lugar, en la misma línea que decía Paloma, ¿no? La colaboración, el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional con el proyecto y también, como no, a las organizaciones que estamos participando en el consorcio, que bueno, que hay un trabajo tremendo y un trabajo muy, muy interesante para, bueno, desarrollar el mismo, ¿no? Decir que nuestras 3 organizaciones, tanto Joven Desarrollo, VOLS como Bosco Global, pues cada una por separado, pues tenemos una amplia trayectoria, ¿no? de 30 años trabajando. Pero también es muy importante y muy destacable el trabajo que estamos haciendo en los últimos años de manera conjunta, ¿no? Yo creo que esto es un valor a destacar, ¿no? Y bueno, no en vano compartimos una misión pues muy similar, bueno, o compartimos la misma misión, que al final es la educación de jóvenes. Y una educación de jóvenes orientada pues a la participación, la implicación, el compromiso social. Y entonces, bueno, nos parece muy importante que hay que acrecentar la conciencia crítica y que hay que buscar pues las mejores capacidades y las mejores herramientas pues para cambiar el mundo en términos de justicia y de solidaridad global, ¿no? Respecto de los discursos de odio, pues bueno, nuestra perspectiva educativa y como no puede ser de otra manera también salesiana, pues nos lleva a identificar y poner en marcha pues propuestas desde lo preventivo siempre, ¿no? Saber cuáles son las mejores estrategias preventivas y trabajar con ellas. Bueno, no quiero tampoco dejar de agradecer a tantas personas, colegios, institutos, instituciones, asociaciones, plataformas sociales, administración pública, pues que nos vienen acompañando en otros proyectos también, ¿no? Además de este, para, bueno, generar cultura de paz, de cordialidad y de fraternidad. Y bueno, muchas pues estáis hoy aquí también, ¿no? Me despido con un saludo también afectuoso y de agradecimiento a Marga y a Elena, que esta tarde nos acompañan y que bueno, nos van a aportar desde sus conocimientos y de su experiencia, ¿no? Así que bueno, pues desde la parte de Bosco Global y de VOLS, pues muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, pues ahora, como ha comentado Joaquín, empezamos ya con las ponentes y vamos a empezar con Marga González Muñoz. Marga es integrante del Movimiento contra la Intolerancia
inicia su trayectoria como activista en el 96, apoyando la campaña permanente Basta ya, todos contra la violencia, en repulsa a los atentados terroristas de ETA, y Armas no gracias, destinado al ámbito de la juventud. A partir del año 2000, Marga se encarga del área de educación para el desarrollo, realizando proyectos de sensibilización y prevención contra la intolerancia en los centros escolares. Y actualmente es coordinadora de Movimiento contra la Intolerancia para Andalucía Occidental y responsable de la Oficina de Solidaridad con Víctimas de Delitos de Odio en Sevilla. Además, forma parte del Consejo de Víctimas de Discriminación y Delitos de Odio. Marga, bienvenida, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Voy a aprovechar para darle a compartir, ¿vale? Y inicio ya directamente mi intervención. A ver, lo vemos, ¿verdad? ¿Si me podéis confirmar? Sí, sí. Sí, ¿verdad? De acuerdo. Sí. Bueno, pues lo dicho, buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, vaya por delante mi agradecimiento a Bosco Global y a Jóvenes y Desarrollo y Vols por regalarnos nuevamente este espacio para abordar lo que desde Movimiento contra la Intolerancia entendemos como el reto del siglo XXI, educar para el bienestar social y la convivencia, o dicho de otro modo, educación para la tolerancia y los derechos humanos. Confiábamos que durante y tras la pandemia, bueno, todavía estamos, ¿no?, un poco inmersos en ella, pero confiábamos en que seríamos mejores, ¿no? Teníamos todo el mundo la esperanza de que esto iba a cambiar, esta vivencia iba a cambiar para mejor, bueno, pues a la humanidad entera, que al final es un problema que afecta globalmente. Y seguramente ha sido así, pero también cabe destacar que se ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la condición humana y también esa disfuncionalidad de un sistema con desigualdades y con brechas, yo diría, insalvables, ¿no?, entre comunidades y ciudades y zonas, ¿no? En este contexto, además, hemos detectado tendencias, algunas nuevas y otras repetitivas, ¿no?, que se repiten una y otra vez, todas ellas deplorables en relación a la convivencia, porque, bueno, estaban radicadas en lo que entendemos por intolerancia. Tendencias como, no sé, a ver si le doy aquí, esto pasa, ¿verdad? Casos de ciberbullying aumentan durante la pandemia, el discurso de odio entre niños y adolescentes aumenta un 70%, aumentan las amenazas xenófobas, o por ejemplo un caso ocurrido aquí en Sevilla, una iglesia donde, bueno, amanece con pintadas de, bueno, pues no darle comida a las personas musulmanas, y bueno, esto solamente es un pequeño ejemplo de otros muchos casos que hemos podido ver, ¿no?, a lo largo de estos meses atrás. Se han detectado, y no solamente en redes sociales, reacciones contra personas de origen asiático, rasgos orientales, dando por hecho que, bueno, pues que como allí se había iniciado el COVID, pues eran los culpables de la pandemia. Se ha acusado también a la comunidad judía de la pandemia, ese antisemitismo histórico, ¿no?, que ha vuelto a presentarse en su máximo esplendor. Se ha señalado a las personas gitanas como peligro latente. Incluso se ha despreciado a las personas mayores, restando importancia al hecho de que el virus afectaba, o eso parecía principalmente, ¿no?, a personas de este colectivo, como si sus vidas no importaran. Se ha atacado incluso a personas enfermas de COVID, pero también a personas con diversidad funcional, neurodiversos, o así como a sus familias. Y por supuesto, todos y todas hemos sido testigos de ataques a personas por su profesión, en este caso médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, que han sufrido discursos de intolerancia, incluso ataques directos a sus pertenencias pintadas en sus casas, en sus coches, para que abandonaran sus viviendas y otras muchas situaciones, como si fueran apestados y apestadas, ¿no? También ha habido un ataque a las comunidades musulmanas, sin olvidar, por supuesto, el continuo señalamiento al colectivo, ¿no?, de personas más jóvenes en esta última parte, ¿no?, también sobre todo de los confinamientos y de la pandemia estos últimos meses, como si fueran también los culpables de que se siguiera difundiendo, expandiendo esta pandemia. De hecho, desde el Ministerio del Interior han hecho
un estudio relativo a delitos de odio, discurso de odio, donde, bueno, tal y como podéis ver en la pantalla, en relación a la pandemia, pues le preguntan si han sufrido algún comportamiento discriminatorio, ¿no?, relacionado con dicha enfermedad causada por el coronavirus, ¿no? Claro, la mayoría de los encuestados responden que no, un 70%, pero bueno, a mí es que me preocupa ese 30% de encuestados que efectivamente responden que sí, ¿no?, que sí han sufrido algún tipo de comportamiento, bueno, pues discriminatorio o relacionado con el odio y la intolerancia. Claro, la pregunta que yo creo que cabe hacerse es, ¿esto es nuevo? Y yo creo que la historia nos enseña que en tiempos de crisis se aceptan discursos que son inaceptables, la intolerancia crece, va acompañada de otros fenómenos como puede ser la polarización social, como puede ser la radicalización, y también acompañada de esa anomia moral, de esa falta de valores y otras muchas dinámicas más que cuestionables. Es decir, esto no es nuevo. A lo largo de la historia de la humanidad hemos asistido, ¿no?, a este escenario similar de crisis igual a crecimiento de la intolerancia. Los tiempos que tenemos para la intervención me obligan a ser ágiles, pero me vais a permitir que haga memoria. En definitiva, el ejercicio de la memoria yo creo que es un ejercicio democrático y necesario, ¿no?, para seguir avanzando en la actualidad. A ver, la problemática que tiene los efectos sobre la convivencia de los discursos de la intolerancia y el discurso de odio es algo, pues bueno, que existe desde tiempos inmemorables, y esos efectos en la convivencia están ahí por su relación directa, indiscutible, con los delitos de odio, la violencia y otros fenómenos que luego explicaré. Decía que iba a ser un ejercicio de memoria. Me voy a ir a los años 90, ¿vale? El primer crimen racista reconocido como tal aquí en España. Si hacemos memoria, algunos seréis más jóvenes y no lo recordaréis, ¿no? Pero bueno, la gente más o menos de mi edad recordará que, bueno, en los años 90 casi que no existía Internet como lo conocemos ahora, o no se había socializado su uso, aunque lógicamente sí que ya existían páginas web que incitaban al odio basado en la intolerancia y en la violencia. Independientemente de que Internet no existiera, como sí ya no lo conocemos hoy, el odio y la intolerancia se difundía por otros cauces. Tampoco se conocían en aquel momento, no se tenían acordados los conceptos de discurso de odio, de delito de odio, pero igualmente existía jurisprudencia, existía legislación al respecto y desde luego existía el fenómeno como tal. Volviendo al año 90, el asesinato de Lucrecia Pérez, el primero reconocido como crimen de odio racista en este país, y es el ejemplo paradigmático donde se cumple la evidencia de ese efecto del discurso de intolerancia sobre la convivencia. En aquel caso se generó un clima de rechazo a las personas inmigrantes a través de un discurso racista y xenófobo, que incitó directa o indirectamente a que varios individuos de ideología neonazi, muy jóvenes por cierto, nutridos de ese discurso radicalizado, decidieran limpiar su barrio de personas de ese perfil. Iban pues a limpiar su barrio de personas inmigrantes. Decía, no había internet, pero daba igual, porque ese discurso de odio pues lo encontrábamos a través de, bueno, pues pintadas en las calles y otras muchas formas, ¿no?, de difusión. El resultado es que le arrebatan la vida a Lucrecia Pérez por ser inmigrante, por ser negra. Ahí es cuando se inicia, digamos, la lucha antirracista en este país, y por supuesto es donde se crea el movimiento contra la intolerancia, principalmente desde una perspectiva prevenir, sabiendo que habían sido gente tan joven los que habían intervenido y habían asesinado a Lucrecia, era importante prevenir desde el ámbito educativo, en ese ámbito, ¿no?, donde nos encontramos y tenemos a la gente más joven, al sector más joven de nuestra sociedad, para que esto no volviera a ocurrir. A lo largo de estos 30 años buenos de existencia, hemos asistido pues a cantidad de situaciones en las que se cumple este paradigma de la propaganda precede a la acción, o dicho de otro modo,
el discurso de odio es la antesala del delito de odio. Se me viene a la mente, pues, cantidad de ejemplos de aquel momento y actuales. De aquel momento, todo el mundo recordaréis lo ocurrido en Almería, en El Ejido, o episodios de persecuciones antigitanas y un largo etcétera, sin olvidar al centenar de personas asesinadas en este país, víctimas de delitos de odio. Y muy importante el matiz, víctimas por ser quienes eran, es decir, fueron asesinados por ser quienes eran, por las características, fueron seleccionados por lo que representaban. Y esto es uno de los matices a tener en cuenta para entender el fenómeno de la intolerancia, el discurso y los delitos de odio. Si además ampliamos la mirada y hacemos un recorrido histórico, de ninguna manera es un problema actual, como ya he dicho. El discurso de odio ha sido un elemento importante en lo que es la comisión de delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes en conflictos armados. El discurso de odio ha estado presente siempre o es el germen de todos los genocidios. No hace tanto que aquí en Europa estuvimos, ¿no?, con la guerra de los Balcanes. Parece que fue hace mucho, pero fue antes de ayer, ¿vale? Entonces, como digo, no es un fenómeno nuevo y teniendo en cuenta lo vivido en Europa, más importante, ¿no? Hacer este ejercicio de memoria. Es importante, además, reconocer el trabajo, la labor, en este caso, quiero poner también en valor, ¿no?, el trabajo de Violeta Friedman, superviviente de Auschwitz, presidenta de honor de esta casa, que se enfrentó a León Degrelle, que era un jefe de las SS alemanas, en los tribunales, lógicamente. El alto tribunal reconoció el derecho que tenía Violeta Friedman frente a unas afirmaciones racistas y antisemitas de Degrelle, porque, bueno, se constituía, ¿no?, se llegó en esa sentencia se reconoce que constituía una incitación antijudía y que al final atacaba o atentaba contra la dignidad humana, no solamente de Violeta Friedman, sino de todo un pueblo, el pueblo judío. Con esto, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a que el uso de la libertad de expresión que vulnere la dignidad humana se sitúa por sí mismo fuera de lo que es la protección constitucional. De manera que libertad de expresión no es libertad de agresión, ¿vale? Libertad de expresión no es libertad de agresión. Lo ocurrido en el pasado sigue siendo un claro aviso, ¿no?, sobre los peligros, ¿no?, que entraña permitir que crezca la intolerancia, el odio y el prejuicio. Sin combatirlo, claro, si miramos a otro lado, sin hacer absolutamente nada al respecto. Porque el discurso, digamos, la diana del discurso de odio son los derechos humanos. Decía que el discurso de odio determina el centro de la diana, a quien va dirigido el ataque. Es causa y palanca de conductas de intolerancia criminal que ataca a las personas, desprecia la diversidad y, en definitiva, dinamita lo que es la convivencia democrática, perjudica a la persona o al grupo, ¿no?, contra quien va dirigido, porque en definitiva cosifica, deshumaniza, pero además lanza un mensaje a todas las personas que comparten esas mismas características y en definitiva perjudica, pues, a toda la sociedad en su conjunto, de manera que cuando hablamos de discurso de odio estamos hablando de un ataque directo a los derechos humanos, porque en definitiva pretende suspender los derechos y las libertades, como puede ser el derecho a vivir sin ningún tipo de miedo ni intimidación, el derecho a la dignidad tanto individual como colectiva, el derecho a la igualdad de trato, no discriminación y un largo etcétera. Por ese motivo, el discurso de odio es ilegal. Siguiendo con las recomendaciones de las directivas europeas, es un ilícito penal. No es casualidad que esté recogido concretamente en nuestro Código Penal en la sección relativa a los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas. ¿Para qué? Bueno, pues para proteger el bien jurídico. Y bueno, ¿cuál es ese bien jurídico? Pues estamos hablando de la dignidad intrínseca de las personas y de los derechos humanos que les son inherentes. El discurso es ilegal porque se contempla ese ataque directo a los derechos humanos. Y los derechos humanos son universales, es decir, para todas las personas, todo el tiempo, en todas las partes del mundo. ¿De acuerdo?
Se me viene a la mente recientes, condenas recientes, por ejemplo, al tuitero cuyo perfil se denominaba Mueren Pocas, incitando a la violencia contra las mujeres, o una página web donde vendían camisetas con el lema Cazagitanos, ¿no? Por eso, el discurso de odio es ilegal, es delito aquí, afortunadamente. Pero claro, y ustedes diréis, bueno, y todo ese discurso que encontramos en las redes y que no es discurso de odio, bueno, para eso tenemos otro nombre, que se llama discurso de intolerancia, que ahora lo explicaré, ¿vale? Llamar a todo discurso de odio, incluso aquel discurso que nos pueda parecer inaceptable, que nos parece incluso una barbaridad, oye, pues habrá discursos inaceptables que no sean delito, que serán discursos de intolerancia, pero no llegarán a ser discurso de odio, por lo tanto, bueno, se puede denunciar, pero no tendría, no sería en este caso delito. Entonces, también quiero poner en valor que hay una tendencia a entender intuitivamente el significado del discurso de odio como toda expresión motivada por el odio como sentimiento. Y bueno, yo creo que es importante irnos a la definición que nos da el Consejo de Europa cuando dice al respecto que el discurso de odio abarca todas las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio racial, la xenofobia o cualquier otra forma de odio basada en intolerancia. Es decir, no estamos hablando de odio como sentimiento en este caso, sino de un concepto fenomenológico, incluso también jurídico, que radica en la intolerancia. No sabemos realmente, os quiero poner la siguiente imagen para, a ver, ahora, ¿vale? Para que veáis, ¿no?, esta parte que hemos visto previamente, ese discurso de odio, ¿no?, esta parte roja y blanca sería el centro de la diana de lo que sería ese completo de discurso de intolerancia que se construye con otros muchos elementos, como podéis ver en la imagen, ¿vale? No sabemos realmente el alcance del discurso de odio. De hecho, uno de los principales problemas al que nos enfrentamos en relación al discurso y los delitos de odio es la infradenuncia. Según el informe más reciente del Ministerio del Interior sobre los delitos de odio, que también incluye datos sobre discurso de odio y va en relación al año pasado, ¿no?, en el tiempo de confinamiento, ¿vale?, no se puede afirmar un incremento muy notorio del discurso de odio, es decir, del que es delictivo. De hecho, desde nuestra entidad, en esa monitorización que desarrollamos en un marco del proyecto de INACH, nos pasa algo muy similar, ¿vale? Nos es difícil detectar o localizar ese discurso delictivo. Por lo tanto, en cuanto a datos, solo conocemos realmente la punta del iceberg, ¿vale? Pero ¿qué sí podemos afirmar? Sí podemos afirmar categóricamente que existe un incremento del discurso de intolerancia, que incluye discursos con varios grados que generan, o sea, que se pueden ver, por ejemplo, en ese lenguaje hostil, en los estereotipos, en los prejuicios, que se difunde sutilmente, puede ser, por ejemplo, a través de los medios de comunicación como una imagen monolítica o estereotipada de según qué comunidades, pasando por los bulos en las redes sociales o directamente ese discurso de odio que ya hemos mencionado, ¿no?, genocida. Basta conseguir la noticia, los comentarios en cualquier noticia, da igual el tema. Podemos entrar en noticias sobre fútbol, podemos entrar en noticias sobre si una presentadora acaba de confirmar que tiene cáncer y vemos todos esos comentarios y nos damos cuenta ese nivel de polarización, de rechazo, de desprecio que podemos encontrar, ¿no?, en todo, casi prácticamente en todos los escenarios. O basta con introducir determinados trabajos o ciertos temas en el aula, o como decía, darnos una vuelta por internet, por las redes, donde se expande, ¿no?, exponencialmente. Y vemos ese discurso de intolerancia en forma de bulo, de chiste, de meme, de podcast, que puede llevar contenido ofensivo, prejuicioso, discriminatorio, de odio, y que, bueno, pues que está cada vez más presente, y además tenemos que tener en cuenta que prácticamente el 98% de los jóvenes aquí en España tienen perfiles en redes sociales, por lo tanto se nutren, ¿no?, también de lo que vemos en internet. Como decía, este discurso también lo podemos encontrar en el aula. Cada día, nosotros que asistimos prácticamente día a día a los centros educativos, detectamos una mirada muy sesgada con según qué fenómeno. Por poner un ejemplo, con respecto al fenómeno de la inmigración,
hasta el punto de que hay chicos y chicas que incorporan una connotación negativa a lo que es la palabra inmigrante o persona inmigrante, porque el discurso de intolerancia, además no lo olvidemos, interpela directamente a los sentimientos y a las emociones de las personas. De ahí, bueno, pues la importancia de trabajar también desde ese enfoque. Entonces, por aclarar, ¿vale? El discurso de odio es una parte de todo un sistema más amplio que denominamos discurso de intolerancia, porque la matriz generadora es este fenómeno, ¿no?, de la intolerancia. Si algo no se nombra, no existe. De ahí por eso insistimos desde nuestro movimiento en nombrar este componente, ¿no?, de este mapa, de este fenómeno tan complejo al que nos estamos enfrentando. Dependiendo del Marga, discurso... Sí. Un minutito, Marga, ¿eh? Vale, pues voy terminando, ¿vale? Os quiero poner esta imagen y me voy dando prisa, ¿vale? La conexión entre el discurso de intolerancia y los delitos de odio es una evidencia consolidada, dado que crea un clima que normaliza la violencia. En la medida que crece, por ejemplo, el discurso xenófobo, crecen los delitos de odio xenófobos y así, ¿no? En esta relación directa entre una y otra. Y me quiero ir aquí, ¿vale? No sé si veis la imagen. Decía, ¿no?, dependiendo del tipo de discurso, pues tenemos que articular diferentes herramientas que veremos ahora al final en la búsqueda de soluciones. Decía, ¿no?, de poner en el centro, para poder abordarlo, el problema de la intolerancia, porque la intolerancia crea un clima social polarizado que favorece la radicalización y normaliza la violencia. Sabemos dónde se inicia, con cosas muy sutiles, ¿vale?, esos prejuicios, esos estereotipos, pero también sabemos dónde termina. Es un marco mental, como digo, que se nutre de lo más sutil, como pueden ser los estereotipos o las generalizaciones defectuosas, y esto es lo que la hace tan peligrosa, porque todos y todas podemos en alguna manera participar de esta, ¿no?, en menor o mayor grado. Termino ya, ¿vale? Somos un todo y por lo tanto esta problemática de la intolerancia hay que abordarla de manera holística, desde todos los ámbitos y enfoques, siendo muy importante incorporar el enfoque de la educación emocional, por supuesto, y para ello, bueno, pues dejo paso a mi compañera Elena. Luego buscamos soluciones entre todos y entre todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marga, y disculpa que te haya dado el toque de atención, pero queremos ser respetuosas con los tiempos. Y bueno, como decían al principio, Marga y Elena iban a intervenir ahora con una primera parte y luego tendrán un segundo momento más práctico. Os invitamos a todas las personas participantes a que vayáis haciendo cualquier comentario en el chat, de dudas, preguntas o cosas que queráis que se refuercen o se comenten al final, ¿vale? Y bueno, pues ahora damos paso a Elena Segura. Ella es educadora social y fundadora de la cooperativa CAIS, Comunidad de Desarrollo. Elena, veréis que es una persona que tiene mucha experiencia y especialmente en intervención socioeducativa, con infancia, con adolescencias y con familias. En los últimos 12 años ha centrado su formación y quehacer profesional en el desarrollo de programas y acciones de educación emocional, ¿vale? Desde el modelo de las competencias emocionales de Vizquerra y su equipo, así como el aporte de la psicoterapia humanista. Elena es una persona muy motivada, convencida y optimista en la creación de que hay que desarrollar espacios de encuentro, ¿no?, donde se establezcan relaciones interpersonales saludables. Y bueno, la tenemos aquí esta tarde. Bienvenida, Elena. Es tu momento, te escuchamos. Bueno, pues nada, muchas gracias. Buenos días y buenas tardes, porque creo que estamos en un encuentro transatlántico. Esto es maravilloso. Así que estoy muy contenta. Y bueno, en este ratito que vamos a compartir, pues vamos a ver esta parte del bienestar emocional vinculado a todos los discursos del odio. Entonces, bueno, yo quería empezar haciendo así como una invitación a este grupo, ¿no? Y que abramos el micrófono y aunque a lo mejor nos juntemos, y os lanzo la siguiente pregunta. En el momento de la pandemia, que empezamos a confinarnos, ¿quién se conectó con la emoción del miedo en algún momento? Ahora podéis abrir vuestros micrófonos y decir yo, o yo no. Os escucho. Yo. Yo también. Yo. Bueno, pues fijaros, el miedo es una emoción de las que llamamos las emociones básicas,
¿vale? Es una emoción que nos acompaña desde la prehistoria y os voy a invitar a un segundo momento. Una vez que nos confinan, en España fue antes que creo que en América, de arriba abajo, ¿no? De norte a sur, iban a ser 2 semanas, luego iban a ser 3, aquello se convirtió en 3 meses, pero al principio de repente nos entró el susto. ¿Quién fue al súper pensando que era la guerra y tenía que quedarse en su casa medio año? Y no compró un paquete de macarrones como es habitual, sino que compró 5. El papel higiénico fue un chiste, peor. ¿no? El agua. Fuimos a por mascarillas como si no hubiera un mañana, fuimos a por alcohol, fuimos a por guantes. ¿Todo esto de dónde surge todo esto? Esto surge del miedo. El miedo es una emoción que vamos a ver que está arraigada también todo lo que nos ha contado Marga, ¿no? De los discursos del odio que se convierten en discursos de intolerancia. Pero en el miedo, ¿cuál es el papel de las emociones? Las emociones nos están hablando, son un WhatsApp corporal que me está diciendo tienes que buscar tu bienestar y supervivencia. En estados de crisis, en estados muy extremos, las emociones nos están hablando de supervivencia. Mira a ver cómo sales adelante. En situaciones de miedo hay una amenaza ante la que yo tengo que dar una respuesta. Y la respuesta en ese momento, que yo os estoy hablando así de ejemplos, fue salir adelante, comida, que no me falte la comida, es lo más básico, ¿vale? Había un virus por ahí pululando, bueno, pues que yo me pueda poner una mascarilla, que yo tenga guantes, que no me entre en mi casa, ¿no? Que tenga alcohol, que me duche con alcohol para que el bicho se muera, porque lo que nos conectó es con lo más básico y la necesidad básica del ser humano, que es supervivencia. Estar vivos, estar vivas. Y todo lo demás lo quisimos expulsar. Ha dicho Marga que cuando empezamos con el COVID empezaron a ver como ataques a población ya verbal y físico, a sanitarios, a los mayores, a personas extranjeras, a muchos sectores de la población que otro sector de la población vio como amenaza, vio como desestabiliza mi seguridad. Entonces, desde ahí es donde se empieza a construir los adolescentes son, los médicos son, los extranjeros son, los mayores son, ¿vale? Desde ese son que yo no proceso porque estoy hablando desde lo más instintivo, porque todo esto sale de lo instintivo y luego se va racionalizando. Luego es verdad que también puede haber ahí intereses políticos, intereses ideológicos, intereses religiosos, pero siempre surge desde lo más profundo, que es el instinto de supervivencia, y de ahí se va elaborando todo lo demás. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué pasa con este proyecto que es Interconectadas? ¿Qué pasa en las redes? Que yo no te tengo delante y ahí en las redes yo puedo soltar lo que me dé la gana, porque tú no vas a salir de la pantalla para darme un guantazo, ¿vale? Entonces todos mis miedos, todos mis anhelos, todas mis necesidades, todas mis carencias, ahí las suelto como me salen y las suelto sin procesar. Sobre todo cuando nos encontramos con gente muy potente que tiene discursos que tienen esta capacidad de arrastre, ¿no? Y vamos a ver entonces qué ocurrió en esa pandemia del COVID. Conectamos mucho con la vulnerabilidad, pero no era algo que estaba pasando en Polonia, no era algo que estaba pasando en Tanzania, no era algo que estaba pasando en Islandia, era algo que de repente nos estaba pasando a nivel global, donde el ser humano, más allá de su clase social, de su estatus económico, de su capacidad profesional, de su competencia académica, todas las personas nos convertimos vulnerables ante una amenaza. Y ante esa amenaza yo necesito hacerme fuerte, yo necesito pensar que voy a salir adelante. Y entonces es cuando nos dejamos contagiar de todos esos discursos que a mí me garantizan seguridad. Porque el ser humano, igual que los animales, cuando el suelo se nos tambalea, cuando el suelo se nos mueve, lo que buscamos es seguridad. La seguridad es lo que nos da bienestar, lo que nos proporciona confianza, lo que nos hace sentir bien. Y esto es lo que necesitamos, porque como os decía hace un par de minutos, el fin último de las emociones es garantizar nuestra supervivencia y nuestro bienestar, ¿vale? Muchos de estos discursos que la gente que los sigue no los procesa a un nivel más racional, apelan mucho a lo emocional
y me están garantizando la seguridad que necesito para mi bienestar. Y eso es lo que yo voy a buscar, aquello que me garantiza que yo voy a estar bien, que los míos van a estar bien, que mi vida no peligra, que lo básico lo voy a tener, que no me va a faltar. ¿De acuerdo? Así que yo os invito a que penséis un momento si sentí miedo, cuánto tiempo cuánto tiempo mantuve esa sensación de miedo, si ese miedo luego me invitó a actos de enfado. ¿Con qué me enfadé? Me enfadé con el gobierno, me enfadé con los hospitales, me enfadé con los recursos, me enfadé con el súper, me enfadé con mi pareja porque no me entendía, me enfadé con mis hijos, porque es como yo necesito esa seguridad que no me está llegando, no la estoy sintiendo. Entonces, muchas veces mirar hacia adentro y hacernos la pregunta: ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy haciendo con esto? ¿Cómo puedo gestionarlo? Es difícil y tiramos balones fuera. Es el otro el que es responsable y luego ya, pues, ya no solo responsable, es el otro el que tiene la culpa de mi malestar, de que a mí me esté pasando esto, ¿no? Y empezaron a iniciarse un montón de teorías de la conspiración, de esto nos ha venido de aquí, de allá. Marga también decía que hubo como ataques hacia la población que venía de Oriente, porque allí es donde empezaron los primeros casos. Bueno, que empezaron los primeros casos no significa que ellos fueron los responsables, pero ya se les señaló como responsables, porque una vez más yo necesitaba garantizar mi seguridad, mi supervivencia y mi bienestar. ¿De acuerdo? Bueno, pues estamos hablando como ese momento y ese momento vinculado a las emociones, y lo que estamos viendo actualmente, así como haciendo una foto fija, es cuál ha sido la resaca del COVID. ¿Qué estamos viviendo hoy en día a nivel emocional? No tengo datos de más amplio a nivel global, así a nivel mundial, pero centrándome así a nivel local, en Madrid, donde trabajo, pero creo que lo podemos ampliar a más lugares del mundo. ¿Qué nos está pasando? Pues, por ejemplo, nuestros adolescentes tienen más consumos, ha subido el consumo de sustancias, ha subido el consumo de nuevas tecnologías, ha subido los casos de demanda de salud mental, los trastornos de la alimentación, las autolesiones, los intentos de suicidio, porque se han sentido vulnerables. Su medio estado de bienestar se ha venido abajo. Y entonces la adolescencia, que de por sí ya es un momento de hacerte las 1000 preguntas: quién soy, a dónde voy, de dónde vengo, dónde está mi vida, dónde está mi centro, se ha venido abajo. Ya no solo en el mundo adolescente, en la infancia también, aunque la infancia es como mucho más resiliente, mucho más adaptativa, sino en otras personas que sí han perdido. Hemos perdido a familiares, hemos perdido trabajo, hemos perdido el abrazo, hemos perdido el contacto, hemos perdido la cercanía, y ahora estamos haciendo la digestión de todas esas pérdidas, de todos esos duelos que nos han conectado con la tristeza. Primero tuvimos miedo, luego nos enfadamos, ahora estamos en la tristeza. ¿Veis? Estamos haciendo el ciclo del duelo y tenemos que empezar a hacer la aceptación, ¿no? Pero una aceptación proactiva. No es resignación, yo no me voy a resignar a esto ha podido conmigo, sino desde esta aceptación de la situación, ¿qué puedo hacer? Lo que pasa es que muchas personas todavía están o estamos en negación, ¿no? Esto no es posible, esto no me está pasando. Y tenemos que salir adelante de otra forma. Entonces, muchas veces escondemos la tristeza debajo del enfado, porque no lo quiero ver, porque es muy doloroso, porque es otra vez, y sobre todo en el ámbito masculino, los hombres no lloran, lo escondemos detrás del enfado. Y el enfado, la ira, es una emoción que es prima del odio, o el odio más bien es prima del enfado, de la ira, de la rabia. ¿Qué me está diciendo la rabia? ¿Qué me está diciendo el enfado? Pon un límite a aquello que transgrede tus fronteras. ¿Qué estamos viendo como amenaza? ¿Qué estamos viviendo como transgresor? Pues personas que llegan. Entonces ha habido campañas muy fuertes de la ultraderecha, pues recientemente en el mes de mayo en Madrid, ¿no? Carteles que luego se quitaron de contra los menas. También hemos visto carteles contra los adolescentes. Tu botellón mata a tu abuela. Eran mensajes que podíamos oír por ahí, porque es todo aquello que yo estoy viviendo como una amenaza, lo tengo que frenar. Pero podemos verlo conectado con un proceso de duelo que está ahí latente, porque esto ha sido devastador. Hemos perdido muchas cosas, unas materiales y otras tienen que ver más con mi parte de creencias, mi sistema de valores, mi espiritualidad, que quizá me la pongo en cuestión, y todo aquello que eran unas expectativas que se nos han venido abajo.
Sí es cierto que como vivimos en el mundo happy flower, de todo está bien, aunque no esté bien, pero vivimos en el mundo de la imagen, tenemos que aparentar que sigue todo bien. Y esto es algo que está pasando mucho en centros educativos, que hemos recuperado y nos hemos ido al punto donde lo dejamos y nos estamos centrando en el éxito académico y no nos estamos poniendo la mirada en lo que realmente está pasando. Y como decía mi compañera antes, estamos viendo también un aumento de la violencia y la agresividad, tanto en las redes como en la parte presencial de centros educativos y otros espacios educativos, donde están aumentando discursos de odio, actos violentos y con mucha agresividad. ¿De acuerdo? Que viene de que no estamos gestionando bien este duelo, este miedo, este sentir que somos vulnerables, porque es muy incómodo sentir que el suelo se me mueve bajo los pies. ¿Vale? A ver, ¿qué más cosas os quería contar? ¿Qué me dice? ¿Qué me está contando el miedo? El miedo es una emoción que dice pon tu vida a salvo y la de los tuyos. ¿Cuál es la reacción humana del miedo? Pues huye de la situación amenazante y si no puedes huir, lucha. Y en ese momento de lucha va a ser cuando nos vamos a enfrentar. ¿Qué ocurre además cuando la amenaza, yo veo que estamos de manera equilibrada, ¿no? Que empieza como la danza de la intimidación. Fijaros, el otro día estaba haciendo un curso que la verdad me está gustando y la profe nos planteaba, vamos a hacer dos bandos y unos sois de los hinchas de un equipo de fútbol y otros sois del otro que se llevan a matar. Lo que pasaba es que empezamos a escenificar, ¿no?, una situación y empezamos a gritarnos, empezamos a usar el cuerpo y ahí es donde empieza la violencia, ¿no? En una situación de amenaza yo veo que me puedo equilibrar, que te puedo vencer y entonces ahí empieza la lucha porque te veo como amenaza que te vas a meter en mi terreno y mi terreno puede ser físico, puede ser el sistema de valores, el sistema de creencias, mi estabilidad social, política, económica, mi educación, lo mío y eso yo lo tengo que defender y entonces ahí voy a poner un freno. Interesante, Elena. Bueno, pues entonces todo esto, ¿dónde tendríamos que poner la mirada? Que luego le vamos a dedicar unos minutos, vamos a conocer de verdad la raíz de lo que nos incita a esos discursos del odio para racionalizar qué es lo que nos está pasando, cuál es la amenaza real, cómo a mí me interpela y cómo pone en riesgo mi supervivencia. Ya digo que no siempre es que yo me vaya a morir, sino todo ese sistema que tenemos montado que se tambalea. Ahora ha venido una situación pandémica global que nos ha dejado una resaca. ¿Qué hacemos ahora con ello? ¿Cómo me hago cargo? ¿Cómo me di cuenta de que soy vulnerable y que quizá tengo que aprender a vivir de otra manera, sin buscar ni responsables ni culpables, sino qué puedo hacer yo para que esto me afecte de la menor medida y sin que esto vulnere los derechos de las demás personas, porque todas las personas tenemos derecho a estar bien? Entonces es hacernos la pregunta, ¿cuál es la amenaza y cómo gestiono esa amenaza sin que sea con una respuesta agresiva? Ahora, si os parece, vamos a contar unas propuestas y dejo a mi compañera Marga que desde el marco de Movimiento contra la Intolerancia nos diga unas cosas y luego yo digo unas pocas más. Gracias, Elena. Que, bueno, la verdad es que tenemos por delante mucho trabajo, ¿no? Con todo con lo que has comentado. Yo creo que es importantísimo que nos pongamos manos a la obra. Y entonces, como propuestas, mira, por un lado, quería decirlo antes, ¿no? Dependiendo del tipo de discurso, tenemos que articular herramientas y estrategias diferentes para abordarlo. Para el discurso ilegal no cabe otra más que la denuncia. En cambio, para el discurso que es discriminatorio, cabe el reproche social, la sanción. Para todo lo demás igual. Qué importante la educación y ese reproche social, que la mayoría social, o sea, que no permitamos esa contaminación social de una mayoría y seamos capaces de detectar y denunciar todo aquello que está atacando a las personas, a la diversidad y a la convivencia. Entonces, en ese sentido, de manera muy, muy general, yo planteo
bueno, el título de lo que hoy nos une, ¿no? Esta educación para la tolerancia y los derechos humanos. Es decir, bien entendido, cuando yo hablo de tolerancia, no es ese significado que hay gente que lo interpreta como permitir, soportar, aguantar al otro. Eso no es tolerancia. La UNESCO la define como aceptación de la diversidad, respeto y aprecio, o sea, sobre todo aprecio, reconocimiento del otro. Cuando hablamos de intolerancia estamos hablando de restarle valor al otro, el otro no vale nada. Construyo mi identidad desde una superioridad con respecto a la otra persona. Entonces, para combatir la intolerancia o para trabajar para erradicar la intolerancia, que tenemos que hacer poner encima de la mesa el valor de la persona por encima de cualquier otra cuestión, porque en definitiva todos valemos lo mismo. Esto nos lo ha enseñado la historia y bueno, qué importante esa intervención en el ámbito educativo. También lo recomienda la UNESCO. En definitiva, en las aulas tenemos toda la diversidad, ¿vale? Por lo tanto, qué importante es favorecer desde la escuela esa mirada apreciativa del hecho de que somos todos y todas diferentes, de que esa diversidad formamos parte todos y todas, ¿no? Y ese trabajo holístico es importante trabajarlo a nivel emocional en relación a todo lo que ha comentado Elena. Por favor, no nos olvidemos que tenemos nuestro cerebro emocional y ya sabemos que se aprende y se graba mejor aquellos contenidos que guardan mayor relación con la vivencia, aquellos que tienen más carga emocional. Por lo tanto, todo esto favorece el aprendizaje y por lo tanto también lo que es el procesamiento de la memoria. De ahí que sea tan importante implementar actuaciones basadas en la empatía, en la solidaridad y en todas esas habilidades subyacentes en lo que es la tolerancia. Para evitar que los más jóvenes sean correa de transmisión de la intolerancia, por ejemplo, también hay que dotarles de información, de datos objetivos, reales, precisos, que les genere cognitivamente un interrogante interno y les ayude a tener ese pensamiento crítico. Pero también además acercarle a ese aspecto más racional, la norma, el principio de legalidad democrática, los derechos y responsabilidades que tenemos como ciudadanos de este mundo. También, ¿no? Desde ese enfoque vivencial, profundo, y trasladarle la importancia de ejercer la ciudadanía con todo lo que esto significa. Porque en definitiva creemos, ¿no? Desde nuestra entidad que fortalecer los vínculos con la sociedad, lograr que todas las personas se sientan parte, reconocidas, dotándolos de identidad y de sentido de pertenencia, dando respuesta, por supuesto, a sus expectativas, necesidades, aspiraciones, erradicando, lógicamente, las situaciones de intolerancia y de discriminación que impiden, en definitiva, la inclusión y la convivencia. Yo creo que todo eso aporta, ¿no? Para un poco, ¿no? Esta línea que estamos planteando, ¿no? de esta habitación de la diversidad, desde el respeto, el acepto y el aprecio de todas las personas. Y luego, por supuesto, frente al discurso de odio, que hay quien le llama discurso ilegal, que es así, ¿no? Discurso de odio es ilegal, denuncia, captura de pantalla a la fiscalía especializada, captura de pantalla o directamente en las redes sociales que tienen todas sus opciones para denunciarlo. Es decir, el discurso de odio se denuncia porque es ilegal y para todo lo demás, bueno, pues vamos a crear narrativas que contrarresten los efectos de ese discurso, que además el lenguaje, bueno, es una gran herramienta que nos puede ayudar a favorecer ese aprecio de la rica diversidad humana. Y bueno, yo creo que un poco en esa línea, ¿no? Es el planteamiento, seguir, por supuesto, con este enfoque victimológico de atención y de apoyo a las personas que desgraciadamente siguen sufriendo el odio y la intolerancia, y justicia, que sin justicia pues no hay igualdad y no tenemos entonces esa democracia plena que todos esperamos. Un poco esta es la línea, pero si alguien quiere aportar más ideas, por favor, que yo estoy encantada de escucharos, ¿eh? Bueno, pues continúo, le recojo el testigo de Marga. ¿Y qué podemos hacer desde lo que es la educación emocional para trabajar estos discursos del odio? Pues mi pregunta ahora, antes he empezado, ¿quién ha conectado con el miedo?
ahora sería como cuánto permiso nos damos a diario para conectar con mi mundo emocional, como cuánto permiso me doy para conectar con mi tristeza, con mi rabia, con mis miedos, con mi asco, porque normalmente sí que me doy permiso para conectarme con la alegría, con el amor, con la ternura, con la compasión, con la ilusión, con la euforia, con el placer, ¿no? Son emociones en las que me gusta estar, son emociones en las que me gusta transitar, son emociones positivas, porque esto es así como, ¿no? Como se define, negativas y positivas son todas buenas, son todas necesarias, pero las negativas me restan bienestar, las positivas me proporcionan bienestar. Entonces el primer paso sería como cuánto permiso a diario me doy para conectar con mi mundo emocional, y una vez que me conecto, como cuánto caso le hago a mis emociones, cuando antes os decía, son WhatsApps corporales que me están diciendo aquí pasa algo, ¿no? El enfado me está hablando de pon límites, el miedo me dice pon tu vida a salvo, la tristeza me dice acepta, integra, encaja, el asco me está diciendo aparta de ti lo que te intoxica, lo que te hace daño. Entonces todo esto lo tengo que escuchar porque si no resuelvo está ahí, y muchas veces son bombas de relojería. La segunda pregunta sería, además de como cuánto permiso me doy, como cuánto entro en contacto con mi mundo emocional, es de qué emociones me dejo contagiar a diario y de qué emociones no quiero dejarme contagiar. Y aquí sería el trabajo que, como madres, padres, tías, abuelas, primas, hermanas, docentes, políticas, vecinas, compañeras, amigas, amigos, deberíamos estar como apoyando de déjate contagiar de aquellas emociones que te hacen bien, porque si tú estás bien, seguramente lo vas a buscar el bien común, ¿no? Pero si algo lo tienes ahí centrifugando dentro de ti, eso va a ser un palo en la rueda que muchas veces lo tienes que sacar, y es como os decía antes, en los patios de muchos centros de primaria y secundaria están empezando a jugar a juegos muy, muy agresivos donde se están haciendo daño y donde se está viendo mucha violencia. Y esto es porque los chicos y las chicas están centrifugando algo que no saben por dónde sacarlo, y como Olla Express, tiene que salir, porque si no sale, nos daña. En discursos más elaborados, pues está siendo todo esto que Marga nos aporta. Entonces, el primer paso que yo os propongo es empezar por mí, ¿no? Primero tengo que hacer ese ejercicio de autoconocimiento para luego poder entender y trabajar y acompañar el camino de los demás, porque si no empiezo por mí, malamente vamos. Luego, entonces, esto es lo que llamaríamos como vamos a hacer un trabajo de conciencia emocional que empieza por mí y que luego lo llevo allá a los grupos en los que trabajo. Pues si trabajamos en un centro educativo con los alumnos y las alumnas, si trabajo en otro centro que es educativo pero no está en la educación reglada, si trabajo en cualquier entidad, vamos a empezar por ahí. En mi equipo de trabajo mismo, mis compañeras, los claustros, no sé, somos diferentes entidades, ¿no? Empezando por ahí, porque muchas veces, ¿sabéis? No sé si esto os va a sonar, es como, sí, paz y amor en el aula, pero luego tenemos una reunión de equipo de 7 y nos gritamos y nos chillamos y pues yo no estoy de acuerdo. Bueno, pues vamos, sobre todo, otra cosa que es súper importante, buscar la congruencia en nuestro trabajo, ¿vale? Ser auténticas, porque las personas auténticas pues proyectan confianza y proyectan seguridad. Esto que yo decía que antes nos hace tanta falta, sentir seguridad y confianza. Después que hemos tomado conciencia emocional, pues vamos a trabajar la regulación emocional. Ostras, pues claro que estás enfadada, claro que tienes miedo, claro que te entristece esta situación. Yo voy a validar esa emoción. Ahora, paso número 2, ¿no? Cuando decimos en aula, enfadarse, las personas que no se enfadan tienen un problema y todos, ¡bien! Bueno, parte número 2, ¿cómo me enfado sin hacer daño a la otra persona o al otro grupo de personas? Vamos a enfadarnos de forma asertiva, donde yo voy a poner límites sin dañarte. Voy a poner límites cuidando. Y ahí estaría lo que llamamos la regulación emocional. Y luego otras técnicas, habilidades y competencias que pondremos en juego para mi bienestar. Ahora, por ejemplo, ante la ansiedad y el estrés disparado, pues vamos a hacer respiración consciente, vamos a practicar mindfulness, vamos a subir una montaña y liberar cortisol, ¿vale? Vamos a ver de qué forma sanamos y ganamos bienestar, porque si yo estoy bien, mi relación con el mundo va a ser desde el bienestar.
¿vale? Y luego, súper importante, competencias para la vida, como es la empatía. La empatía, que todo el mundo se siente que es muy empático y muchas veces lo que nos ocurre es que somos muy simpáticas, pero ser empático o empática es muy complicado porque tengo que dejar a mi lado todos mis prejuicios, mis estereotipos, mis críticas, mi sistema de valores para ponerme a la disposición de lo que la otra persona me presenta y me cuenta y llegar a entender. Y entender no significa darte la razón ni estar de acuerdo contigo, simplemente es te entiendo, te entiendo. ¿Qué te lleva a pegarle a otra persona? Esto lo puedo entender y desde ese entendimiento vamos a ver qué hacemos, porque así no vamos bien por la vida, ¿no? Pero llego a entenderte. Cuando las personas nos sentimos entendidas de verdad, esto nos da mucha paz, seguridad, tranquilidad y otra vez volvemos a la seguridad y la confianza. La seguridad y la confianza que está en la base de la autoestima, que es tan importante para funcionar como personas. ¿De acuerdo? Y en la situación en la que estamos, pues trabajemos la resiliencia. Y es crecer en la adversidad, sería como el resumen, ¿no? Vamos a crecer de la adversidad, de esta situación que nos ha sobrevenido, cómo seguimos adelante con una visión optimista, creciendo en la oportunidad, con las fortalezas que tenemos y no hundiéndonos en todo aquello que han sido obstáculos y palos en las ruedas, como decía antes. Cuando toda esta parte emocional la tenemos trabajada, vámonos al plano racional, porque no, pues somos pasión y somos razón, ¿no? Ya no lo venían diciendo los griegos hace años y años. Entonces ahí vamos a hacernos preguntas. No vamos a trabajar, a tragarnos los discursos así como me viene, me lo trago. No, cuando me vengan con una idea, voy a preguntarme, ¿esta idea de dónde viene? ¿Esta idea de dónde se nutre? ¿Esta idea cuál es el sustento? Invitemos a las personas con las que trabajamos, invitemos a las personas con las que vivimos, invitemos a las personas con las que damos paseos a hacerse las preguntas. Y como me dijo mi profe de filosofía en el instituto, que fue mi primer amor platónico, lo quiero compartir, pues no es importante quién se hizo la primera pregunta por primera vez, sino hacerse la pregunta. Y esto me encantó y me acompaña en mi tarea docente, ¿no? Y luego, sobre todo y súper importante, enseñar a las personas a que se responsabilicen de lo suyo. ¿Las mujeres se sienten? No. Yo, Elena, me siento. ¿Los hombres son? No. Algunos hombres son. ¿Las personas musulmanas son? No. Algunas personas musulmanas son. ¿Las suegras son? No. Algunas suegras son. ¿Vale? Y es desde ahí, me hago responsable de lo que yo pienso, de lo que yo siento, de lo que yo hago. Porque cuando yo hago esto, entonces ya hablo de otra manera. Ya no me voy a poner debajo del paraguas de la masa, sino que voy a tener que ser valiente para decir, lo que yo pienso es esto. Y entonces daré un paso para atrás y antes de soltarlo, voy a valorar qué es lo que voy a soltar. Porque digo, yo, Elena, pienso que, yo, Elena, creo que, yo, Elena, siento esto. Y será más auténtico y más valiente. Y desde esa valentía sí que vamos a reflexionar más sobre lo que estamos diciendo de cuál es mi discurso. Y bueno, pues esta sería así como la propuesta de trabajo, ¿no? Ir desde, si fuera un planeta, ir desde el magma, desde dentro, desde lo que es más mi puro instinto, mis emociones. ¿Qué hago con esas emociones? ¿Cómo las regulo? ¿Cómo las gestiono? Y luego ir ya más hacia la parte de la razón, que es cómo actúo desde mis pensamientos, mis creencias, mis valores. Y esta sería como la invitación. Y os digo, para mí lo mejor y más importante es el primer paso, que es el más difícil, que es darme cuenta. Y desde ahí me propulso hacia el bienestar. Así que pasemos de los discursos del odio a los discursos del amor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias, Marga. Mira, hemos ido recopilando, Elena y yo, algunas ideas que han ido saliendo en el chat. Montserrat, ¿vale?, decía que el sentimiento de vulnerabilidad ha marcado muchísimo y que ha calado más de lo que creemos, ¿no? Que se ha somatizado pues, en todas las personas, pero especialmente en infancia, en juventud, pero también en personas adultas. De hecho, Elena María, en esa línea, también continuaba diciendo que el confinamiento en algunos casos no ha
hecho que situaciones que anteriormente se daban ahora más, ¿no? Por ejemplo, antes si alguien salía poco, pues ahora se salía mucho menos, ¿no? ¿En qué medida pensáis que eso, ¿no? Esa parte de somatizar, de incrementar determinadas situaciones que había antes, ¿no? En relación a las narrativas, a los sentimientos, a los comportamientos sociales, ¿no? Y a esa parte de vulneración de derechos. Cualquiera de las dos que queráis empezar. Es que yo iría, tenemos que ir a casos concretos porque cada persona lo ha vivido muy diferente, ¿no? Muy diferente. Está la persona que en el momento que han abierto la puerta ha salido corriendo a abrazarse en contra de la ley, de forma ilegal, nos hemos dado abrazos ilegales, y la persona que ha perdido a alguien y no quiere seguir perdiendo a gente se ha encerrado en casa. Entonces es un poco empezar a restaurar esa seguridad, ¿no? Y hacer como ese duelo y aprender a ser resilientes. Y sobre todo ser valientes y pedir ayuda cuando yo no puedo. No siempre yo puedo hacerlo sola ni solo. Hay veces que tengo que pedir ayuda y hay muchas personas ahí para ayudarnos. Esta sería mi propuesta. Marga, ¿nos aportas algo a esta o os planteo otra pregunta? Bueno, la reflexión que hacía ahora mismo yo internamente, digo que tendrá que pasar un tiempo hasta que seamos capaces de valorar realmente todos los efectos que ha tenido la pandemia, el confinamiento, porque yo de repente me pregunto, esos niños de primaria que han entrado al cole con mascarilla, que su profe no los ha visto prácticamente sin mascarilla, ni esos niños a sus profes. En fin, esto algún día veremos si esto ha marcado algún efecto en su desarrollo a nivel emocional, a nivel, no sé, lo compartía con ustedes porque justo pensaba en eso, no sabemos que empezamos a ver algunos de los efectos en lo que tiene que ver con la salud mental y tal, pero a ver qué pasará en un futuro, ¿no? Qué magnitud, ¿no? Y qué dimensiones va a adquirir todo esto. Lo hemos comentado en alguna otra ocasión, tanto con Elena, con Marga, que con las que he tenido el placer de compartir otros espacios, ¿no? Y es una reflexión que la hago al hilo también de algunas aportaciones incluso que ha habido en el chat, ¿no? Para mí es una reflexión personal. ¿En qué medida determinados mensajes que estamos escuchando nos ponen en un estado de alerta especial, ¿no? En todo desde el inicio de la pandemia, el personal sanitario, la gente con responsabilidad política, todo el mundo ha utilizado unos discursos como muy beligerantes, ¿no? Y eso hace, o mi pregunta, ¿en qué medida eso incrementa nuestros mensajes beligerantes y que están en las antípodas de lo que queremos hacer, ¿no? Que es la promoción de la cultura de paz? Muchas de nosotras cada vez más utilizamos palabras como vamos a luchar, vamos a defendernos no bajemos la guardia, venzamos el enemigo. Para mí es una gran pregunta, ¿eh? ¿En qué medida esos mensajes en el ambiente no nos están reprogramando incluso cuando nosotras queremos hacer cosas en positivo, ¿no? En cultura de paz deberíamos desterrar este tipo de palabras y buscar otros procedimientos que tienen más con el diálogo, la cercanía, los cuidados, y sin embargo estamos cargándonos de toda esa beligerancia. ¿Vosotras lo veis también o no lo compartís conmigo? ¿Cómo lo veis? Yo estoy muy de acuerdo contigo, Rosa, pero es cierto que hay veces que confundimos beligerancia con firmeza. Y yo creo que son cosas diferentes, ¿no? De hecho, mira, justo estoy leyendo ahora una frase de Bertolt Brecht, que si no recuerdo mal es de Bertolt, que dice, hay personas que luchan un día y son buenas, y hay personas que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenas personas, pero los que luchan toda la vida son imprescindibles. Yo considero que ahí no es beligerante, es firmeza, aunque estemos hablando de lucha, ¿no? Entonces yo creo que depende del contexto y depende del sentido y bueno, y claro, lógicamente en el contexto y el para qué se dice, ¿no? De manera que bueno, hay que diferenciar, ¿no? Esto, ¿no? Beligerancia con firmeza. A mí me parece que el lenguaje construye pensamiento y el pensamiento construye luego maneras de ser y actuar, ¿no? Entonces, en el momento que digo,
luchar esto que decías, ¿no, Rosa? Ir contra, es porque veo una parte y otra parte. Eres tú y yo. Tenemos que empezar a construir un nosotras, porque cuando somos nosotras caminamos juntos y juntas, pero si eres tú y yo, vamos a estar en contraposición. Esto luego la segunda parte es cuál es la amenaza de la otra parte, cómo me está amenazando a mí, cómo está haciendo que mi estabilidad se venga abajo, cómo está haciendo que mi bienestar se perturbe. ¿Qué es lo que os he dicho antes? Hacernos preguntas, darnos cuenta, porque cuando me contesto o cuando un grupo nos contestamos, tenemos la respuesta y la respuesta es no es una amenaza real. La ansiedad que ahora padecemos tanto es una amenaza imaginaria, no es real, está en mi cabeza. Entonces voy a hacerme la pregunta, ¿cuál es la amenaza real? Y entonces en consecuencia veremos qué tengo que hacer, de qué me tengo que proteger, de qué me tengo que poner a salvo. ¿De que tú seas rubia y yo morena? Eso no afecta a mi supervivencia. Es que me podrá gustar o no, pero eso no es una amenaza real. Y desde sentir que eso no es una amenaza, entonces a mí me rebaja el nivel de contraposición. Y luego favorecer y fomentar, sobre todo en un momento de vulnerabilidad y crisis, que no eres tú y yo, sino que somos nosotros y nosotras. Yo iría por esa línea. Y de hecho va también en la línea de algunas aportaciones en el chat, ¿no? De cuál es la amenaza, cómo la gestiono, ¿no? Va un poco también en la línea de lo que estabas diciendo. También nos decía alguna compañera si nos podíais dar, que vosotras desarrolláis talleres con jóvenes y trabajáis mucho con jóvenes y adolescentes, algún consejo para trabajar en este contexto, todo esto que estamos hablando, ¿no? Especialmente pues lo que tiene que ver con las emociones, de qué manera las negativas, las consecuencias que ha tenido toda esta situación, la tolerancia o la intolerancia con jóvenes, ¿no? Nos piden consejos concretos para trabajar en este momento. Pues yo creo que lo primero es por la mañana preguntar a las personas con las que trabajo, ¿qué tal, cómo estás, cómo te sientes? Y partiendo de ahí, el mensaje que estoy trasladando es, me importas tú y todo lo que te pasa. Aprender a escuchar, reducir, si estamos trabajando en un ámbito académico formal, reducir la exigencia, ¿no? Pues bueno, si en mate sacamos un 5, ya sacaremos un 6, pero estamos como mirando hacia otro lado, ¿no? Aquí no ha pasado nada y aquí ha pasado mucho. Entonces es como validar, aquí ha pasado mucho, ¿tú cómo lo llevas? Y tú cómo lo llevas, se lo decimos a nuestros alumnos y alumnas desde 3 años infantil o 1 año, porque hay centros que empiezan con 1 año, y se lo decimos en nuestros espacios de jóvenes y en nuestros espacios en cualquier espacio educativo, ¿no? Y se lo decimos a mi compi de trabajo, que a lo mejor ha perdido a su madre. Oye, Rosa, ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Hace tiempo que no hablamos de esto, ¿no? Y es como esa mirada apreciativa de me importa, sé que estás ahí, te acompaño en lo que te pasa. Esto lo que hace es que vincula. Y hacer como si no pasa nada, desvincula. Y entonces es donde ya se meten las compis de Movimiento contra la Intolerancia, decir, por favor, que se nos está yendo la pinza, ¿no? La verdad es que tenemos por ahí muchas herramientas, porque, bueno, no sé, prácticas inclusivas, ¿no? Está habiendo muchas buenas experiencias con el tema de aprendizaje de servicio. Entonces, bueno, como prácticas, si queréis, bueno, luego os mandamos información y demás. Yo desde aquí os invito a que, por si queréis ver recursos y demás, tenemos nuestra página web que es educatolerancia.com y ahí podéis encontrar vídeos, no sé, documentos que os pueden venir bien, propuestas para desarrollar en el aula. Desde luego, bueno, lo importante al final es eso, conocer a nuestro grupo, preocuparnos, ¿no? Como decía la compañera, saber qué está pasando. A mí me llama mucho la atención cuando vamos a centros educativos, nos encontramos con chicos y chicas con unas ideas, bueno, básicamente de desconocimiento, ¿no? Con respecto a algunas realidades que luego lo trasladas al profesor o a la profesora y es que no han conocido a su grupo todavía, no han planteado estos debates, estas temáticas y llama la atención. Entonces es importantísimo conocer, estar pendiente de lo que ocurre, ¿no? De lo que acontece en el día a día con nuestros alumnos y alumnas y dedicarnos a conocer. Y luego
los niños y las niñas, los jóvenes, no son los futuros ciudadanos, ya son ciudadanos, ya son personas. Siempre tenemos esta cosa de que en el futuro son el futuro de este país, ya son. Y ya hay que tratarlos como ciudadanos. De ahí la importancia de esa mirada apreciativa, de ese reconocimiento, bueno, que en definitiva es esa tolerancia que ya explicaba antes, ¿no? Y esa vivencia de la tolerancia, que yo creo que es la mejor maestra. ¿Alguien más de las personas que está y que no ha escrito quiere hacer alguna pregunta? Antes vamos en hora perfectamente, así que vale, alguien acaba de... Oscar. ¿Alguien quiere decir algo en voz alta o leo del chat? Bueno, puedo decirlo en voz alta, no importa. Está planteando una duda que tengo. Yo hace tiempo tengo mi propia cruzada contra ciertos haters que actúan siempre con su seudónimo de forma reiterada en algunos medios de comunicación. En el caso del País Vasco, no voy a decir nombres, pero en un medio de gran tirada, donde están registrados ellos para poder dar su opinión en este medio. Por tanto, el medio de comunicación tiene sus datos y difunden mensajes del odio hacia un colectivo que es muy numeroso en el País Vasco, que son los menas, ¿no? Les deshumanizan, generan estereotipos sobre ellos, los han marcado, pues, por ejemplo, hay uno que habla de ellos de ricitos de oro, o sea, hace referencia a los menas para dibujar la diferencia, para marcar pues, que son magrebíes, que son morenos, que tienen el pelo negro, bueno, pues tratar de generar ese miedo, ¿no? Y difunden, como digo, discursos del odio, pues a veces a través de mentiras, de falsedades, etcétera. Y uno se queda a veces, pues entra en peleas con ellos, en discusiones, pero como que se queda con ganas de que tenía que haber un cauce en el que uno pueda actuar, y ya que el medio de comunicación no los bloquea, yo creo que también tenía esa posibilidad, pues no sé si legalmente a través de la Fiscalía, de Defensor del Pueblo, cómo uno puede actuar para denunciar a estos haters. Bueno, decía antes, dependiendo del discurso que estemos detectando, pues tenemos unas herramientas u otras. Si consideras que es discurso de odio, capturita de pantalla, denuncia y a la Fiscalía o al juzgado de guardia directamente. Que no, se puede mandar también hay aplicaciones de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado que también, ¿vale? Por ejemplo, hay una que se llama Alert Cops, que se puede enviar. Nosotros tenemos un servicio también de denunciamci@gmail.com, que nos llegan los contenidos dependiendo del discurso, se manda a la Fiscalía o se traslada, por ejemplo, en alguna ocasión nos hemos puesto en contacto con la Asociación de la Prensa para que traslade, bueno, la indignación y traslade, bueno, pues, y recuerde el código deontológico a periodistas, en fin, hay, digamos, muchas posibilidades, pero yo recomiendo, si estamos seguros de que es discurso de odio, así, vamos, esto es verdad que lo tiene que decidir un juez, ¿no? Pero si a priori yo los elementos que veo y es un continuo que incluso puede ser acoso, pues yo directamente recogemos, se hace denuncia y se manda a la Fiscalía. En estos casos, cuando hablamos de comentarios en periódicos, no hay responsabilidad de estos periódicos que pueden bloquear estos contenidos. Como os digo, no voy a decir el periódico cuál es, ¿no? Pero es el más conocido aquí del País Vasco. Lanzó hace un par de días una noticia que decía que en el último año se había duplicado los robos en el País Vasco, los actos violentos. Claro, no decía que la comparación era con el 2019, que era el año de la pandemia. Y no decía que en los años anteriores o en relación con los años anteriores había descendido precisamente el número de delitos. Pero lo dejaba allí, entonces ya aparecían los haters de siempre comentando la noticia y poniendo el foco en los menas. Entonces entiendo, no sé muy bien por qué, pero entiendo que hay algunos medios como que tienen una responsabilidad y están favoreciendo ese tipo de discursos. No sé si para favorecer a determinados partidos, se me escapa el argumento que puede haber detrás de esos movimientos, pero lo tengo bastante claro, ¿no? Entonces no sé si hay una responsabilidad incluso legal de estos medios de comunicación que permiten que estos discursos se reproduzcan cuando ellos tienen la capacidad de bloquearlos o de darle seguimiento. Pues depende del medio. Yo diría que no, porque igualmente, por ejemplo, las redes sociales no tienen ninguna responsabilidad en los comentarios o en la que cada uno ponga en su perfil, son como meros intermediarios. Entonces yo diría que no, pero bueno, también depende del contenido, me imagino, verás. Es que hay que estudiar cada caso
y cada caso te lleva pues a tomar una estrategia o una medida diferente, ¿vale? Entonces tenemos dificultades con el tema del discurso de odio. Por ejemplo, al principio, ¿vale? En nuestros inicios, en los años 90, había cantidad de páginas web nazis, o sea, neonazis, con discurso de incitación al odio y la violencia clara y evidente, sí. Pero el servidor estaba en Estados Unidos, que la libertad de expresión es ilimitada. Entonces, por mucho que denunciáramos, eso quedaba en nada, ¿vale? Entonces tenemos un problema con Internet, a ver cómo lo abordamos. Sabemos que desde las redes sociales, ¿no? Facebook y tal, Twitter, pues sí que se están un poco poniendo las pilas con estos temas. Lógicamente, porque de alguna manera se les está presionando desde Europa, desde el Consejo de Europa y demás, para bueno, que tengan esa responsabilidad, pero es limitado también, ¿vale? No hacen todo lo que deberían o podrían hacer porque además son meros intermediarios. Entonces, bueno, lo que te digo, hay que estudiar cada caso y dependiendo del caso, pues se puede tomar unas medidas u otras. Lo que yo os recomiendo siempre es captura de pantalla a todo lo que consideremos que, y si vemos que son siempre los mismos, pues hacemos ahí un informe de esa misma persona, rescatamos todo los contenidos que aporte y luego ya pues se estudia y se ve qué se puede hacer, porque por ejemplo también se puede contactar con la Federación de las Asociaciones de la Prensa de España, en fin, la FAPE, en fin, hay muchas opciones, el Defensor del Pueblo, pero eso, cada caso merece un estudio, un análisis y una acción. Gracias. Nada. Pues muchas gracias a todas. Damos paso a Ana, que va a hacer Ana las conclusiones, ¿verdad? O bueno, no sé, Joaquín. Vale, pues agradecer enormemente a todas las personas que tan activamente habéis estado participando del webinar y de una forma tan interesante y sobre todo agradecer a nuestras ponentes, Elena y Marga, la magistralidad con la que nos han expuesto tanto esa visión de ver cómo tenemos o las herramientas que podemos tener a nuestro alcance para denunciar toda esa intolerancia que nos rodea y toda esa forma de no ver al otro y no el construir ese de nosotras, ¿no? Agradecemos muchísimo y por empezar hacia el final el que tengamos claro que esos discursos de odio se pueden denunciar y cambiar y entre otras cosas este proyecto, por ejemplo, tiene esa finalidad, pero hay muchísimas herramientas a nuestro alrededor y como bien nos ilustraba Marga, incluso herramientas legales que tienen que ampararnos, entonces no tengamos miedo y esa es un poco esa idea tan fuerte que nos ha transmitido, ¿no? O sea, que si no alzamos esa voz, si no tenemos esa lucha constante o ese poder social, ¿no? del que nos hablaba, que es la crítica, la denuncia y la demanda, no vamos a poder ir mucho más allá. Y luego, por otro lado, pues agradecer muchísimo esa visión de Elena del escucharnos, del entendernos y del primero leer esos sentimientos y emociones para poder ayudar a la construcción de nosotras. Sé que me dejo muchísimas cosas en el tintero y sé que cada una nos llevamos, cada persona que ha estado aquí, pues nos llevamos una frase y es la que queremos dejar por ahí en el Jamboard y ir recogiendo. Pero sobre todo queremos que validéis este espacio y que seguiros invitando. Vamos a intentar también, pues eso, contagiarnos de la alegría, como nos decía Elena María y nos proponía, que puede ser esa fuerza para sacarnos y quedémonos con esos conceptos claves como la resiliencia que nos hablabais, del crecer en la adversidad y en la defensa del bien común, de esa tolerancia que nos hablaba Marga, que era tan importante, y bueno, y de esa empatía para la vida que al final va a ser lo que nos va a llegar a construir nosotras. Y bueno, pues como queremos seguir construyendo desde las tres entidades, desde Solidaridad Don Bosco, Vox, Joven y Desarrollo y con este apoyo de la ECI, pues os instamos a el siguiente webinar que será el próximo día 9 de febrero. En él hablaremos de lo que son ya más propiamente los discursos de odio y otros programas que se están desarrollando para poderlos combatir. Se analizará. Tenemos una magnífica ponente ya aquí, Rosa Macarro, que será una de las participantes en el próximo. Y luego tenemos otra fecha que será el 27 de abril, en la que trabajaremos todo lo que tiene que ver con las nuevas narrativas, o sea, con esos discursos de odio, cómo se denuncian y también cómo le podemos ir dando la vuelta hacia las nuevas narrativas. Y cerraremos con un webinar muy especial el día 29 de junio,
en el que estáis todas totalmente invitadas, todos serán gratuitos, abiertos en este espacio y en el que vamos a escuchar las voces de esos jóvenes que quieren cambiar esa parte. Entonces, iniciamos aquí dando denuncias, dando voz, dando energía y reconociéndonos y a partir de ahí vamos hacia adelante a ver esa voz y cómo lo llevamos con los jóvenes y con todas las personas que estamos interesadas en la educación transformadora. Bueno, pues nada, agradeceros muchísimo vuestra participación. Tendréis este webinar, como os dijimos, en nuestras redes sociales, Jóvenes y Desarrollo y Bosco Global, principalmente, los canales de YouTube y en nuestra landing de la página web. Y nada, cualquier cosa estamos a vuestra disposición en el mismo correo desde el que os ha llegado el Zoom. Si habéis tenido alguna dificultad o algo, por favor, hacérnoslo llegar. Y si tenéis cualquier duda o propuesta de mejora, aquí estamos. Os abrimos las puertas, os abrimos las manos y os damos muchísimas las gracias por haber participado en el día de hoy. No sé si tenemos algo más que decir. ¿Cerramos ahí? Pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Podéis hablar, gracias, muchas gracias, enhorabuena. Claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias. Ha estado genial. Gracias por estar. Gracias. Gracias. Por acompañar, gracias. Muchas gracias. Hasta la Gracias, próxima. un saludo. Muchas gracias. Pero...